con ella, comentarte eso. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Por favor, esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos la clase, por favor. Mira, please go. Buenas noches con todos, compañeros. Vamos a iniciar la clase. En esta semana vamos a hablar sobre cine ecuatoriano, ¿no? Las realidades y perspectivas del cine ecuatoriano. Pero para esto quiero empezar enseñándoles un video de EFE realizado el año pasado sobre la realidad del cine ecuatoriano. Veamos esto y continuamos con la clase, por favor. Desde la Ley de Cine de 2016, la proyección del cine ecuatoriano en los últimos años genera optimismo entre los directores e instituciones del país, aunque todavía es muy pronto para hablar de una identidad y un estilo propios. La ley impulsó la creación del Instituto de Cine y la Creación Audiovisual ICA y estableció una serie de ayudas financieras a la producción.
Esto hizo que proliferaran las creaciones y, según diversas fuentes, durante el 2018 se estrenarán en Ecuador entre 15 y 18 largometrajes y otras 30 pequeñas producciones, de las que un 80% fueron óperas primas. El director Diego Araujo puso como ejemplo que durante la campaña electoral para las elecciones locales del pasado 24 de marzo, ninguno de los candidatos a la alcaldía de Quito tuviera en su programa una sola iniciativa cultural. Es súper importante que como sociedad empecemos a entender el valor intangible de la cultura, del arte, de las expresiones culturales, ¿no? Y el cine es una de ellas. Coincide con él el también cineasta Luis Felipe Fernández Salvador. Estamos produciendo mucho cine, pero cine enfocado a crear trabajos para personas que están al lado y no para crear país, para vender una imagen estética de nuestro país, para crear identidad de nuestro país, sí, en nuestro país. Pero cuando se crea en nuestro país, la recepta cualquier persona del mundo como algo único. En la actualidad se producen en el mundo unas 30.000 películas al año, lo que significa un estreno cada 20 minutos. Así lo destacó el director del Instituto del Cine y la Creación Audiovisual de Ecuador, Jan van Dieren Dong. Es una cinematografía joven, nueva, lo que significa que casi 80% de las películas son óperas primas, lo que significa que no hay tradición todavía, entonces no para la población tampoco. Eso es algo que se ha visto en casi todos los países donde la cinematografía es nueva. Para Araujo y Fernández Salvador, uno de los principales problemas de la actual ley de cine es que no estipula de dónde provendrá la ayuda económica, que en estos momentos depende exclusivamente de la voluntad política del gobierno de turno. Bien, como ustedes pueden apreciar, el cine en el Ecuador tiene algunos problemas, algunas dificultades, tomando en cuenta de que el cine, al igual que en otras latitudes, ya tiene más de 100 años. En el Ecuador también las primeras producciones de Augusto San Miguel se hicieron alrededor de 1920, o sea, ya tenemos más de 100 años de hacer cine en el Ecuador y siempre estamos empezando, siempre estamos iniciando, ¿no? Es un constante devenir de nuestro cine. Tomando en cuenta otra problemática que yo veo, que es el hecho, les quiero compartir esto, que hay varias asociaciones vinculadas al cine. Hay Asocine, hay ADEC, que es la Asociación de Documentalistas, hay AEB, APAE, CAN, COPAE, GALA, CAPANA, TAE, UNIARTE, CIA, Fotógrafos EC, Independiente. O sea, hay un sinnúmero de organizaciones alrededor del cine. Entonces, no tenemos una unidad, digamos, como gremio, o sea, cada cual defiende sus intereses y este es un problema también porque no trabajamos en conjunto por resolver los problemas, sino que eso, hay un sinnúmero de asociaciones y, como repito, cada cual jala para su lado. Otro de los factores que yo veo como limitante también es que nuestras producciones le hacen falta esa universalidad. Todavía seguimos haciendo, por eso les mandé el texto ese a leer, cine muy localista, cine que se concentra mucho en nuestras realidades y no abordamos temas universales. Yo recuerdo una clase con García Márquez que él nos decía, lo más particular es lo más universal. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros visibilizamos una historia, una realidad en un punto determinado, como en el caso de 100 años de soledad del pueblo de Aracatá, ¿no? Esas historias se vuelven universales. ¿Por qué? Porque esas historias tienen
misma problemática que puede tener cualquier pueblito, no sé, pues en Afganistán, pueden tener en un pueblito de Estados Unidos o un pueblito de Francia. Entonces, nos hace falta eso, ser universales, que nuestras historias conmuevan universalmente. Nuestro cine se queda muy local, abordamos temas muy locales. Otro problema que yo veo es el tema de la calidad, en el sentido de que en Ecuador hay mucho talento, hay muchas historias, pero somos como una piedra en bruto, no somos un diamante. ¿Por qué? Porque hace falta pulir estas historias, hace falta que estas historias se las haga con mucha más sutileza, con mucha más calidad. Y esto veo igual como una de las dificultades que tenemos al enfrentar el cine a nivel mundial. Otro de los problemas que se tiene es que nuestro cine está siempre dominado por las grandes majors de Estados Unidos, que son las que determinan dentro de las salas, no sé, la mayor cantidad de tiempo en pantalla. Nosotros no tenemos, ni como ley de cine, ni como gremios, una cuota de pantalla. ¿Qué significa esto de la cuota de pantalla? Es cuando, como en otras latitudes, Francia por lo menos hace, y ya van a ver también en Corea, que dicen, a ver, se hace tantas producciones al año, vienen tantas producciones de afuera. Bueno, vamos a tener un tanto por ciento de cine ecuatoriano en nuestras pantallas y el cine extranjero va a tener tanto. Por ejemplo, puede ser 70% cine extranjero y 30% cine nacional. Eso es lo que se conoce como cuotas de pantallas, pero lamentablemente en nuestro país no hay una ley o no está eso en la ley de cine o no se contempla esa posibilidad. Entonces son, como ven, varios factores, varias dificultades que se tienen para que nuestro cine no sea visibilizado. Como les había comentado en alguna clase anterior, los números por encuestas reales, concretas, antes de la pandemia, el número de personas que iba a las salas de cine era más o menos 10 millones de personas al año en el Ecuador. Y de ese porcentaje de público que va a las salas de cine, el 0.02% va a ver cine ecuatoriano. Es decir, que 200.000 personas como máximo ven cine ecuatoriano. Y también el público tiene mucho prejuicio con respecto al cine en el Ecuador. La gente no va a ver cine ecuatoriano porque dicen, no, es de mala calidad, debe ser aburridísimo. O lo que dicen muchas veces, yo prefiero las películas de acción o el cine que me entretenga. Entonces, hay un prejuicio también de nuestro público con respecto al cine ecuatoriano. Entonces, les planteo estos puntos, estas problemáticas, para también saber su opinión, saber cómo ustedes ven la realidad del cine ecuatoriano, ¿no? Y cómo podemos, no sé, tratar de contribuir en algo para mejorar esta realidad. Así que les abro en este momento su participación, las personas que deseen intervenir, dar su punto de vista, ¿no? Igual como siempre, alcemos la mano para escuchar sus opiniones. Vamos con Giovanni, por favor. Sí, maestro, buenas noches, compañeros. Verán, yo estuve analizando un poco, me vi la película Prometeo Deportado. También, ya que estaba más abajito, me parece que le habían puesto, ¿cómo se llama? Cuando me toque a mí. Entonces me vi las dos. Prometeo Deportado, para mí sería casi es un cine neoclásico, es un poco, o sea, es como una metáfora, todo tiene una metáfora. En un espacio reducido que es nuestro país tan pequeño, se confunden todo un poco de compatriotas de diferentes provincias, pero lo que no me cuadró a mí es que a veces no hay mucho desarrollo de los personajes.
a veces el libreto no estaba muy trabajado porque a veces se incurrían en ciertas situaciones que no daban por terminadas, se quedaban un poco ahí. Pero me gustó mucho porque al analizar la metáfora, veíamos siempre la cuestión de la migración, lo que el ecuatoriano es solidario, después se hace egoísta por necesidad, y ese egoísmo se une en un solo puño para comenzar a trabajar y comenzar a lograr un propósito que era ellos salir del aeropuerto, ¿no? Me gustó muchísimo, hay una escena grandiosa que es la escena del baño que refleja las lavanderías tradicionales que hubo hace mucho tiempo, que incluso yo las veía en Quito acá, cuando lavaban en el Machángara. Me pareció las lavanderías de la 24 de mayo, del Tecar, que chuta, me recordaron muchísimo a mi infancia. Dije, qué bien tomada esa toma, muy bien hecha, pero falta jugar para mí, falta jugar un poco con la narrativa de los planos, porque solamente nos caemos en los planos generales. Había muchísimo plano general y planos medios y no había detalles. Por ejemplo, el mago me hubiera gustado que le enfoquen las manos para que salga siempre habían solamente planos medios. Me hubiera gustado muchísimo que enfoquen en ciertas cosas, ¿no? Había muy pocos planos al detalle o primeros planos, no había. Entonces, yo veo que falta eso, ser un poco más imaginativos, tener un poco más de arriesgarnos con la cámara. Pero de ahí, o sea, la metáfora última en la cual ellos desaparecen de la caja, a nosotros nos puede replicar que el ecuatoriano vive de ilusiones, de muchas ilusiones, ¿no? Entonces, incluso hay una persona que era claramente identificada de Abdalá Bucaram y todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí, me gustó desde el punto de vista es que era una metáfora de nuestro país. Incluso hubo el ajusticiamiento indígena que le hacían a mí. Hubo esa parte me gustó mucho. Pero sí nos falta mucho. Hay la actuación de algunas personas renombradas. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero se notaba un poco lo forzado del personaje. Pero de otras personas excepcionales, las participaciones muy buenas. Que ya son duchos en este asunto. Luego me vi un poco lo que es cuando me toque a mí y sinceramente no me caló mucho. Como les dije, en esa sí no hay mucho desarrollo de personaje. Asimismo, los planos simplemente siempre se juega con la cámara quieta. Y entonces y algunas actuaciones, no, o sea, entonces te pones a pensar, ¿por qué, de qué depende de que un director a otro difiera muchísimo los trabajos? Por ejemplo, yo me vi la Virgen, que habla sobre la historia de la Virgen del Cisne, me parece que es, en donde es hecho por aficionados, me parece, pero tiene una mejor construcción del trabajo, de la obra misma, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada que les decía en el nombre de la hija, muy buen trabajo, me gustó mucho hasta ahora me la acuerdo, es muy bueno. Y algunos cortometrajes, por ejemplo, La Llamada, o sea, son buenos trabajos. Entonces, a mí, yo vi en uno de los rankings y me sugerían la película cuando me toque a mí. Y la vi, pero no me gustó mucho, incluso la tuve que ver 2 veces para poderla entender. Pero Prometeo Deportado, a la final de cuentas, es una metáfora que me gustó mucho. O sea, le dije, yo vi algunos planos y me recordó muchísimo. Se recogió mucha historia, ahí hay bastantísima historia. Y ahí hay una cosa que me gusta mucho. Cuando le roban el celular, el escritor roba el celular y lo destruye, porque él ya se siente amenazado que la tecnología está amenazando la lectura de un libro. Y al final, cuando él muere, y muere supuestamente al lado de una prostituta y le acompaña Prometeo, el mago, entonces te da la muestra de que la cultura se está muriendo. Ya, la cultura se está muriendo. Entonces yo dije, no, o sea, y el mago le devuelve el libro porque él escribe sobre todos los que están ahí, sobre sus incidencias. Entonces, me gustó bastante desde el punto de vista en que ya le analicé mucho
le analicé algunas cosas. Es una metáfora muy buena, sí, pero falta un poco jugar con la cámara, eso sí, y pensar muchísimo los planos. De ahí, o sea, me gustó bastante, Prometeo Deportado me gustó mucho, pero esta otra obra que vimos, no. A mí me hubiera gustado, ahí, no sé, yo sé que aquí en Ecuador se ha hecho mucho cine de ciencia ficción, incluso cine indígena, que solamente he visto los trailers y no se ha publicado. Y eso me gustará mucho porque es ya romper nosotros un poco lo que es el paradigma de que solamente hacemos rescatar los valores históricos y todo ese tipo de cosas, pero no nos atrevemos a hacer uno, como por ejemplo de ciencia ficción, de extraterrestres o ese tipo de cosas, porque pues sencillamente no sé qué nos pasa a nosotros acá. Y me incluyo, ¿no? Me incluyo en eso. Porque el ecuatoriano, no sé si es que está metido en una cueva en donde no quiere ver el horizonte o le da miedo salir, ¿ya? Y quiere quedarse aquí adentro. Entonces yo sé que hay algunas películas de ciencia ficción, pero solamente les he visto el tráiler, incluso Cine Indígena, que es muy bueno, pero solamente he visto los trailers y no se han publicado. Y eso es lo que a mí me enoja y me molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque fácil y sencillamente las televisoras locales, nacionales, sí, me parece que hay una ley en la cual se debe dar un espacio y no se está cumpliendo para eso, no se está cumpliendo para nada. O sea, tenemos un montón de leyes en las cuales nadie hace cumplir, sí, y no nos preocupamos nosotros de también hacer cumplir. Y eso también reflejó la película, porque todo el mundo esperaba salir, que alguien le saque, y cuando se atrevieron a salir, simplemente, ¿cómo se llama? Fueron reprimidos, y después de eso, ellos comenzó una mafia a reprimir a los mismos ecuatorianos que llegaban. Y eso es lo que a nosotros nos pasa. A veces nos reprime una persona más grande y nosotros intentamos reprimir a los otros supuestamente por sobrevivir. ¿Ya? Entonces, ese es mi criterio. De ahí, muy buena la película. Gracias, maestro Yuda. Estaba buscándole esa película y cuando tuve la oportunidad dije, no, la voy a ver completita y la otra también. Pero sigo buscando esas películas de ciencia ficción que sé que las hay aquí. Hay algunas películas de ciencia ficción que incluso tienen bastante, que incluso sé que tienen CGI y croma con esa tecnología que usaron acá. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanni, su participación. Yo no sé si conocen, pero Prometeo Deportado fue algo que le sucedió al director, a Fernando Mieles. Él fue compañero mío en la escuela de cine y un compañero lo invitó a España cuando estudiaba. Él cogió un avión de Cuba a Madrid y estuvo retenido 3, 4 días en el aeropuerto y le mandaron de regreso a Cuba. Así que fue una historia casi biográfica lo que le pasó al director y que escribió esta historia. Vamos con Lourdes, por favor. Gracias, profesor. Buenas noches. Mi opinión sobre el cine ecuatoriano. Le escuchamos. Perdón, Sí, profesor. sí, no se preocupe, le escuchamos, por favor. Principalmente que yo sé que esto viene un problema desde antes, porque pienso que el problema radica en que no nos educan sabiendo que en nuestro país producimos cine, producimos literatura, porque siendo sincera, un ejemplo le pongo, yo vine a saber, a conocer que en mi país producimos cine en la universidad recién, porque en la escuela me mandaban a leer Platero y yo, libros de otros países así, pero era muy poco que nos mandaban a ver así películas documentales ecuatorianas. A pesar de que hemos mejorado mucho en lo que se puede decir tecnología para producir mejores películas, aunque igual muchos dicen que no se comparan las películas de ahora con las de antes y usted nos los ha demostrado en el taller. Pero es verdad lo que usted dice, que falta imaginación,
falta, no sé, más como que creatividad a la hora de producir una película, porque de tener nuestro país tiene talento, nuestro país tiene cultura, tenemos temas, historias, de todo tenemos para producir una buena película y para dirigirla también. Pero además de eso, mi pensar es eso, que, o sea, falta implementar el arte, el cine, la literatura ecuatoriana en la educación principalmente. Yo digo que desde ahí empieza el problema de que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes a la hora de ir al cine eligen una película de acción de Hollywood antes que una película que es estrenada del país. Y en la universidad teníamos una máster que ella también así trabajó en películas así producidas aquí en el país y ella también ha sido directora. Y ella nos ponía las películas, nos proyectaba y nos preguntaba a nosotros que si iríamos y pagaríamos un boleto en el cine para ver esa película. Y sinceramente no eran muchos los que levantaban la mano, no eran muchos y da un sentimiento porque ver que rechazamos los de nosotros o preferimos otras cosas, entonces pienso que aunque mejoremos, aunque tengamos más empeño, pongamos de nuestra parte. Por ejemplo, últimamente he estado leyendo más sobre el cine ecuatoriano, porque gracias al taller que usted nos está dando, que estoy haciendo mi tesis y la estoy haciendo sobre el cine ecuatoriano, entonces como que todos los talleres me han ayudado bastante. Y como he leído también, entonces pienso que uno de los problemas es ese. Aparte de que no haya imaginación o creatividad, pienso que falta implementarlo en la educación de los jóvenes. Gracias. Gracias a usted, Lourdes, por su participación. Sí, yo también creo que el tema es educación. De hecho, el iniciar este taller fue por eso, por esa motivación. Creo que hace falta educar al público. Muchas veces lo que los canales dicen, ponemos esos programas porque al público le gusta. Y eso es falso, eso es mentira. Porque el público consume lo que te dan. No es que le gusta eso, no es que le gusta esos programas concursos o la tele basura, no. Hay una anécdota de que llevaron a la Sinfónica, creo que fue de Berlín, a una tribu de África que nunca había estado así en contacto con el mundo civilizado, entre comillas, ¿no? Y esta tribu de África, cuando comenzó el concierto de la Sinfónica, se quedó callado, se quedaron sentados, escucharon todo el concierto, hasta pedían que sigan tocando más, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra eso? Eso, por si acaso, está dentro del correo del UNESCO, esa experiencia de la Sinfónica, no es algo que yo me he inventado, eso fue un hecho real, ¿no? ¿Qué demuestra eso? Que el público puede observar, puede consumir otras cosas, pero cuando le dan la posibilidad de conocer, cuando le dan la posibilidad de tener acceso a eso. Y tampoco se trata de, como alguien en uno de los talleres anteriores decía, que cuando en el colegio le llevaban al teatro, le llevaban a ver ballet, en el colegio, ellos se aburrían, comenzaban a hacer chacota, cháchara de las cosas. ¿Y por qué? Porque no entendían. Entonces, no puedes llevar a estudiantes de escuela, de secundaria, a ver obras de teatro, a la ópera, al ballet, si es que no le das una formación, no le das un conocimiento de qué es lo que vas a ver, si no le explicas que un bailador o una bailarina se forma desde los 4 o 5 años y toda su vida pasa ensayando para representar esas obras.
si ese conocimiento no lo pasas al estudiante, no le pasas a la persona que va a apreciar eso, no va a entender. Entonces, no se trata solo de dar eso, sino que se trata de que las personas, la gente pueda tener información, pueda tener educación y de esa forma salir adelante. Sí, Giovanni nos quiere decir algo, por favor. Sí, maestro, cogiendo un poco lo que nos acaba de decir, lo que acaba de topar. La educación falta bastante, o sea, el sistema curricular incluso que ahorita está aprobado de que se hagan bachilleratos de arte y cultura. Se aprueban las leyes, pero nadie sabe cómo las tiene que cumplir. Sí, entonces tenemos a profesores de arte, de teatro y de, ¿cómo se llama?, de ballet, de educación física, de inglés, de matemáticas, de física. Y ese es un problema gravísimo. ¿Por qué? A veces nosotros los que hacemos teatro, los que hemos hecho actuación, sí, sabemos que a veces sacar un personaje nos lleva tiempo, pero las personas que no ven ese trabajo piensan nomás que es de coger, subir a un escenario, improvisar y decir un poco de cosas ridiculizando a veces a las minorías. Sí, yo siempre he visto, ¿no?, lo típico de las obras de teatro que a veces te presenta a alguna gente o le ridiculizan al gay o le dicen al afro que es ladrón y ese tipo de cosas, ¿no? O al discapacitado que es tonto. Entonces, fácil y sencillamente nos estamos encasillando en ese tipo de cuestiones. Y porque piensa la gente que como se ríen o lloran, ya es hacer arte. Y no es así. Implica una preparación. Cuando he hecho yo cortos con los chicos de que trabajamos, entonces implica muchísimo y es un trabajo enorme. Locaciones, luces, cámara, sonido, que no te hagan bulla. Y a veces te preocupa porque ya se te está yendo la luz y necesitas terminar la toma porque si no, te sale totalmente, o sea, te sale con luces diferentes y no te sale igual y te toca regresar al otro día y fácil y sencillamente sabes que se ha gastado mucho dinero y a veces solamente para grabar 2 o 3 minutos te pasas 2 o 3 horas haciendo las cosas. Y implica el trabajo de muchísima gente, no solo de los actores, del director escénico, del director de fotografía, de los ballets, de todo ese tipo de cosas, de la persona que incluso prepara los almuerzos, porque se genera una fuente de trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se está viendo, no se está viendo como una industria. Hay mucha gente que coge fácil y sencillamente una cámara y dice, yo ya sé hacer cine. Cogen y se ponen, se graban y se acabó. Ahora hay el boom de los youtubers, pero yo les digo, algunos de esos youtubers cuando ya vieron que comenzaron a tener bastantísimo pegue, comenzaron a ver bastantes visitas, se dieron cuenta que ellos necesitan capacitarse y mejorar, necesitan estudiar, necesitan investigar, necesitan experimentar nuevas cosas y necesitan cada vez mejorar. Entonces, nos estamos llevando un mensaje equivocado de algunas cosas. Nos estamos llevando un mensaje equivocado que solamente es de hacer, de coger, poner y no de estudiar, no de investigar, no de mejorar, no de usar un método y no de usar una técnica. Simplemente coge y se hace y por eso tenemos producciones terribles. Por eso tenemos producciones sumamente malas y lo peor de todo es que no nos gusta que nos corrijan. Habemos muy poca gente. Cuando yo supe de este taller, yo supe de este taller hace 3 meses atrás y acá en Santo Domingo me parece que se lo retrasó por esto de la pandemia y algunas cosas porque se lo iba a hacer semipresencial. Entonces yo estuve atrás de este taller y cuando a mí me dijeron, yo voy, ¿por qué? Porque sé que yo, Giovanni Borja, necesito más capacitación. Y ahorita, por ejemplo, yo he aprendido muchísimo ahorita de la narrativa. O sea, la narrativa te da bastantísimo, ¿ya? Y ponerlo eso en el papel, escribirlo, pensarlo, justificarlo, es un trabajo enorme que te implica tiempo, te implica paciencia y a veces tú mismo te decepcionas de ciertas cosas, pero te implica salir adelante porque tienes un equipo que está atrás tuyo. Muchas gracias, maestro, disculpe. No, gracias Giovanni. Es importante las reflexiones. El taller se trata de eso, de aprender entre todos. Ahora, yo quiero también, y les había propuesto,
que no solo nos quedemos en una etapa de crítica y de contemplación. O sea, yo creo que tenemos que ser también un poco más proactivos. ¿En qué sentido? En el sentido en que podemos hacer algo más. Yo les había ya lanzado algunas iniciativas, como el hecho de que de pronto, una vez al mes, una vez a la semana, de acuerdo a lo que ustedes programen, ver una película entre todos, hacer un cineclub virtual, pero con el compromiso de que ustedes inviten a más personas. Yo creo que esas son formas en que podemos ir ampliando este sector, ampliando en el sentido de ir buscando mayor participación y que tengamos nosotros, como repito, un papel proactivo también en esto que vemos que es un problema de la producción audiovisual en el Ecuador, ¿no? Y justamente hemos dado un primer paso con este taller, pero yo sí les planteo eso. Inclusive en uno de los grupos salió una iniciativa que también me parece que podríamos llegarlo a realizar, que es hacer una revista de crítica cinematográfica, pero crítica cinematográfica virtual. ¿En qué sentido? En que podríamos hacer eso, una especie de revista audiovisual en donde veamos películas y demos nuestro criterio, pongamos nuestro punto de vista, o sea, hagamos crítica cinematográfica, crítica audiovisual, perdón. Inclusive podríamos promover nuevos talentos a través de eso. Entonces son iniciativas que creo que podríamos ir concretando con el aporte de cada uno de ustedes, ¿no? En sus diferentes áreas. Aquí hay mucha gente universitaria, mucha gente que son profesionales, que vienen del teatro, de tantas áreas, y podríamos eso, tener una participación más proactiva y que no nos quedemos simplemente en el lado de la contemplación. Entonces, yo como le repito la vez anterior les había propuesto, ¿qué tal si hacemos eso? O sea, tomar iniciativas que vayan concretando también el trabajo de este taller, que vayan o que nos permitan ir concretando ciertas cosas para que no se quede todo este esfuerzo tampoco en el aire. Yo con Ulises Estrella aprendí dos cosas que son fundamentales. Una de ellas es la perseverancia y la otra es la constancia. Él decía, en el cine o en la actividad que nosotros hacemos, tenemos que ser constantes y tenemos que ser perseverantes. Y yo me he llevado de eso y es real. Por eso es que, por ejemplo, este taller no se hizo como la mayoría de talleres. La gente que da talleres dice 1 o 2 días o máximo una semana, 15 días o un mes y ya se acaba. No, yo quise que este taller dure justamente 27 semanas, lo que estamos haciendo. Y ahí vamos a ver la gente que realmente es constante y perseverante. Y ustedes han demostrado eso, ¿no? La constancia y la perseverancia. Espero que podamos igual durar hasta el final del taller con eso y como les propongo, haciendo cosas más proactivas, haciendo cosas que nos permitan ampliar este círculo de educación audiovisual que hemos iniciado, ¿no? Como les decía, podríamos incorporar amigos, familiares, alumnos, gente que ustedes saben que puedan aportar también a este grupo o que les interese conocer del cine. Entonces, como les repito, yo ya he dado algunas iniciativas y un poco espero ese feedback de parte de ustedes, que ustedes también vayan proponiendo cosas, que nos vayamos comprometiendo para que toda esta experiencia, todo este trabajo que lo hemos estado desarrollando, no se quede en el aire, que tampoco lleguemos a ya terminamos el taller y chao, sino que justamente ahora que estamos en la mitad del curso, yo les propongo eso, que vayamos tomando ciertas iniciativas que nos permitan seguir desarrollando esta actividad. Así que les dejo esa inquietud. Ya mismo se corta el tiempo, por favor les ruego que se vuelvan a conectar enseguida, porque en la segunda parte quiero enseñarles un trabajo
realizado por una productora mexicana sobre el cine coreano. Y ustedes van a ver cómo el cine coreano surgió en su momento gracias a tanto políticas públicas como un desarrollo cinematográfico que enfrentó nuevos retos. Y hoy por hoy, Corea es una de las cinematografías más importantes en el mundo, con directores destacados, inclusive llegó a ganar un Oscar en